En este vídeo os quiero hablar de una de las ciudades más increíbles del planeta. Una ciudad que se crea de cero cada año, se levanta y vuelve a desaparecer al cabo de unos días. Una ciudad en medio del desierto que se monta y desmonta para un festival desde 1990. He de admitiros que no tenía pensado grabar este vídeo, pero a principios de agosto escribí un hilo en Twitter sobre el Burning Man y lo petó. Muchos de vosotros os quedasteis con ganas de saber cómo se habita en uno de los experimentos urbanísticos más atractivos que existen a día de hoy. Así que vamos al lío. El festival surgió de una manera muy ingenua, de una idea muy simple, de un grupo de amigos que se reunía en la playa de San Francisco alrededor de una hoguera. Larry Harvey se dio cuenta de que aquel tipo de asentamiento era muy común los días de verano, y funcionaba. Lo tenía todo. La arena como pavimento más o menos cómodo donde poder sentarse, la música de guitarra animando el ambiente y el fuego como espectáculo, convirtiéndose en el elemento central que ilumina. ¿Por qué no aumentarlo de tamaño? Y ahí fue cuando contó con el arquitecto Rod Garrett para planificar el que iba a ser uno de los paradigmas de las ciudades efímeras. Todo el asentamiento se rige a través de tres premisas: crear un festival de alta densidad, donde poder moverse en bicicleta o a pie, en un paisaje inhóspito. Cada año los habitantes de Black Rock City han aumentado, y su diseño ha sido capaz de ajustarse a ese incremento de población. Lo cual es una de las primeras señales de que aquello funciona. Actualmente visitan el festival más de 70.000 personas. Analicemos su trazado. Lo primero que llama la atención es el espacio público central, llamado la playa, con un diámetro de 1,5 kilómetros. La ciudad adopta forma de herradura para que todas las calles den acceso a la pieza más importante del festival. En ella se levantan dos elementos de madera que se queman durante el fin de semana, muy diferentes entre sí. Por un lado, la escultura del Burning Man, que arde la noche del sábado. La quema del hombre es una celebración llena de luz, colores y fuegos artificiales. Algo similar a las fallas de Valencia. Sin embargo, el templo de madera que se quema la noche del domingo se realiza en silencio. Consiste en un ritual dedicado a las personas que han fallecido ese mismo año, y a lo largo de toda la semana se pueden dejar textos o fotos en su interior para que al arder exista algún tipo de renovación espiritual. Las ciudades jardín concéntricas de Ebenezer Howard sirvieron de inspiración para un modelo de crecimiento de población controlada. Black Rock City se organiza de lo general a lo particular. Primero, se definen las zonas que van a componer la ciudad, utilizando factores como el programa o el nivel de ruido. De esta manera queda en el medio la Family Friendly Zone, para todos los públicos, y la Party Zone se aleja al borde de la ciudad para no molestar. Una de las preguntas que seguramente os estáis haciendo es la de cómo orientarse dentro de una metrópoli donde todas las calles son exactamente iguales y el hecho de encontrarse en medio del desierto tampoco ayude. En este caso, la escultura del hombre en llamas sigue siendo necesaria, ya que hace de hito vertical y su referencia ayuda a que te sitúes dentro de la ciudad. Por un lado, la disposición radial de sus calles funciona como un reloj. Tanto es así que los nombres se toman de las horas. Desde las 2 hasta las 10, con una separación de 30 minutos cada una. El trazado interior perpendicular adopta las letras del abecedario comenzando por la A y aumentando sucesivamente a medida que nos alejamos de la playa. Una vez marcadas las circulaciones, quedan definidas las parcelas. Interiormente se pueden subdividir, creando cada habitante su propia calle peatonal. Estas segundas familias de calles más estrechas son decoradas por diferentes artistas, así la planificación general no se pierde y se personaliza del resto. Pero una ciudad para 70.000 personas no consiste solamente en definir edificios y calles. Hay que tener elementos en cuenta como la limpieza, el aeropuerto, los centros de salud o los servicios de emergencia. Es un modelo que funciona a mediana escala y podría ser perfectamente trasladable a ciudades de mayor tamaño. Todos los elementos que componen la ciudad son temporales, desde los vehículos que se utilizan para llegar al festival hasta las tiendas para pasar la noche o estructuras efímeras. La población de Black Rock City está tan concienciada con el discurso medioambiental que se estima que sea la primera ciudad del mundo que tuviese un índice de emisiones de carbono negativo. Lo mágico de la ciudad es que tiene además sus propias normas. Una de ellas es la de rechazar cualquier forma de publicidad o consumismo. No se permite la venta ni el intercambio de dinero. Esto significa que solo se puede compartir, regalar o como mucho intercambiar favores. De esta manera se fomenta el sentimiento de comunidad, desapareciendo las preocupaciones ocasionadas por el dinero. Allí la gente va a disfrutar del arte, de la música y a vestirse como le dé la gana. O no vestirse, porque la ropa no es obligatoria. Todo ello para una metrópoli que cuando aparece se convierte en la 7ª ciudad más grande de Nevada. Solo 7 días después, el desierto se apodera del espacio y no quedan huellas del festival nómada hasta el año que viene. La filosofía del Leave No Trace, o no dejar rastro, ha calado muy hondo en sus habitantes y hace que al desmontar Black Rock City, el suelo quede exactamente como estaba antes del festival.
Si alguno de vosotros ha tenido la suerte de asistir al Burning Man, contádnoslo en comentarios. Estoy seguro de que la experiencia tuvo que ser una pasada. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis dejar un like bien grande y compartirlo para apoyar el canal y que siga creciendo. Y en caso de que se os haga larga la espera hasta el siguiente, podéis pasaros por Twitter, donde hablamos de arquitectura cada día y la comunidad no para de crecer. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.